Capítulo 4. El Señor Jesús. La bocina del S.S. Perú perforó el aire de la madrugada mientras Cam y Robin, de pie en el puente, veían deslizarse los muelles de San Francisco. Era el 15 de septiembre de 1917 y se hallaban por fin camino a Guatemala. Cam pensó en los meses precedentes. No había sido fácil llegar hasta aquí, pero una vez recibidos los papeles de la licencia, nada podía detenerle. Aunque la Casa Blanca de la Biblia, Los Ángeles, les pagaría a cada uno $30 al mes, una vez que estuvieran en Guatemala, Cam y Robin tuvieron que ahorrar $150 para sufragar su viaje. Para conseguir ese dinero tuvieron que pasar el verano en una granja, recogiendo heno, plantando maíz. Fue un trabajo muy duro, pero rompieron la monotonía y aprendieron algún vocabulario del idioma español. Esperaba que Robbie fuera llamado a filas aquel verano, pero como hasta la fecha no le habían llamado, los dos amigos pudieron salir libremente del país. Cam y Robin fueron a San Francisco para embarcarse. Como el esfuerzo de la guerra supuso una escasez de barcos, las pocas naves que aún navegaban entre la costa occidental de los Estados Unidos y América Central y del sur zarpaban en su mayor parte desde San Francisco. Cuando llegaron allí, descubrieron que el único barco de pasajeros rumbo a sur que no tardaría en zarpar, solo disponía de camarotes de primera clase. Los dos hombres habían planeado ocupar una modesta cabina de turistas en las entrañas del buque y no tenían dinero para pagar la tarifa de primera clase. En vez de desanimarse, decidieron ganar dinero extra que necesitaban. Se alojaron en una pensión barata cerca del muelle e hicieron trabajos de estiva de embalajes para la empresa Wells Fargo Company. Ganaron $15 por semana. Ahorraron cada centavo que pudieron. Para poder ahorrar, tuvieron que comer huevos cocidos para el desayuno, el almuerzo y la cena. Cuando dejaron aquel empleo, Cam no quería volver a ver un huevo cocido en el resto de su vida. Pero, pero se las arreglaron para ahorrar el dinero que les hacía falta. El trabajo fue difícil, pero perdía importancia si se comparaba con la aventura que tenían por delante. Cuando la hélice del vapor agitó las aguas de la bahía de San Francisco e impulsó suavemente al S.S. Perú, Cameron Townsend, con 21 años, miró a su amigo y sonrió. Robbie estaba apoyado en la barandilla, con los pies apoyados en el pequeño baúl que había subido a bordo. Ninguno de los dos bajó a inspeccionar el camarote de primera clase que tanto esfuerzo les costara sufragar. Estaban maravillados y no se preocuparon de bajar a guardar sus pertenencias. Ninguno de los dos quería perderse este espectáculo. Cam miró hacia el muelle. Allí comenzaban las actividades del día. Se procedía a descargar vagones llenos de barriles y mercancías. Una unidad del ejército se reunía cerca de una caseta de latón al fondo de uno de los malecones. Cada soldado llevaba un bolso de lona colgado de los hombros. Cam supuso que probablemente estaba a punto de embarcar para unirse a las fuerzas que combatían en Francia, que es en donde al parecer se hallaba el escenario de la guerra. Cam se acordó de su amigo Carroll Bryan, que había partido para Francia un mes antes.
Carroll estaría probablemente luchando allí con otros hombres de la unidad de la Guardia Nacional, con quienes él hiciera la instrucción. Una gaviota arremetió muy cerca de sus cabezas. Cam apenas podía creer que se había hecho otra vez a la mar. Anhelaba navegar desde cuando había trabajado como grumete a bordo del S.S. President. Aquella noche, a la hora de la cena, el capitán les dijo que tardaría unos 20 días en alcanzar su destino. Navegarían a lo largo de la península de Baja California y se dirigirían hacia el sudeste. Dejarían atrás las costas de México y llegarían a San José, Guatemala. 18 días más tarde, 2 días antes de lo previsto, el S.S. Perú echó anclas a cierta distancia de San José. Suba usted primero, Cam, dijo el capitán, contemplando el cuerpo flaco de 60 kilos de Cam y señalando al gran cesto metálico que la grúa del barco había bajado al puente. Cam hizo lo que se le indicó. Después subió Robbie. El capitán les pasó su equipaje. Siéntense encima. Tienen que mantener el centro de gravedad para no caerse. Cam miró nerviosamente por entre las tablillas del cesto, mientras él y Robin eran sacudidos en el aire por la grúa y descolgados por encima de la barandilla. El cesto descendió y Cam sintió el fondo del mismo tocar en el puente de un barco más pequeño. Al instante, los dos salieron fuera. Buenos días, señores, dijo uno de los marineros del barco ligero, mientras agarraba el cesto y sacaba sus bultos. Buenos días para usted también, replicó Cam en español, dándose cuenta, al decirlo, que el viaje en el cesto le había transportado de un mundo de habla inglesa a un mundo de habla española. El barco ligero se elevaba y descendía sobre las olas, avanzando lentamente hacia el puerto de San José. Una vez que Cam y Robbie llegaron al muelle, un miembro de la tripulación les acompañó a la aduana y a la oficina de inmigración donde inspeccionaron sus pasaportes. El oficial de guardia apenas notó su equipaje. Supongo que no tenemos aspecto de traficantes, dijo Cam con una sonrisa, cuando los dos jóvenes salieron de la oficina. Supongo que no, corroboró Robbie. Luego, viendo el tamaño de su baúl, añadió, de todos modos, aunque lo intentáramos, poco podríamos llevar. Hasta aquí fue bien. Necesitamos encontrar un banco para cambiar dinero y comprar boletos para ir a Ciudad de Guatemala, dijo Cam, esperando encontrar un edificio que exhibiera un letrero con la palabra banco. Cam y Robbie encontraron un banco y enseguida se encaminaron a la estación ferrocarril. Los dos se sentían satisfechos por el español que habían aprendido, pero Cam estaba un poco asustado de cuán rápido hablaban los nativos. Repita, por favor, y un poco más despacio. Fueron dos de sus frases más utilizadas. Al presentarse a la mujer que viajaba a su lado, Cam se dio cuenta por las risitas que se le escaparon que su nombre sonaba algo raro en español. Sacó el diccionario para indagar. No le extrañó que la mujer se riera. Cameron sonaba como la palabra española camarón. En ese mismo instante, Cam decidió tomar cartas en el asunto. Puesto que era bastante delgado, no debía presentarse a la gente como el señor Camarón. Así que optó por emplear su primer nombre en los países de habla hispana. Sería Don Guillermo,
el equivalente a William, su primer nombre. Cuando el tren se detuvo aquella noche en la estación de Ciudad Guatemala, una ola de alivio reposó sobre Cam al divisar a Estela Zimmerman. La figura alta y rubia de Estela fue fácil reconocer sobre un mar de cabezas morenas. Saludó a Cam y a Robbie y les presentó a un pastor que la acompañó a la estación. Les dijo que se alojarían en un ático perteneciente a la misión centroamericana. Eran las 11 en punto de la noche cuando un carruaje dejó a los dos hombres delante del apartamento. Edward Bishop, director de la misión centroamericana, CAM, en Guatemala, les dio la bienvenida. La Casa de la Biblia de Los Ángeles le había pedido que ayudara a estos dos principiantes. Después de presentarse, Cam y Robbie subieron las escaleras hasta su pequeño apartamento. Cam soltó su maleta y se tumbó en la cama, cansado del viaje, mientras que Robbie desempacó sus utensilios de afeitar para el día siguiente. Mientras Cam estaba tumbado en la cama, oyó una conversación que se filtró desde abajo. Intuyó que Edward Bishop le comentaba a otro hombre la labor que Robbie y Cam iban a desarrollar. Al llegar a cierto punto, el otro hombre se echó a reír y comentó: «Creo que a Robinson le irá bien. Es el tipo grande, ¿no?» «Sí», respondió Edward Bishop. El otro hombre continuó: «Ese muchacho delgado no durará 2 meses». Cam se dio la vuelta y procuró no escuchar nada más de aquella conversación. Le había costado mucho dinero llegar tan lejos y estaba decidido a durar más de 2 meses en Guatemala. A la mañana siguiente, Cam y Robbie se entrevistaron con Edward Bishop, quien les explicó los planes para su primer mes de estancia. Pasarían las 2 primeras semanas acostumbrándose al nuevo ambiente, la comida, el idioma y las costumbres. Después viajarían juntos hasta el otro lado de las montañas, a la vieja capital de Antigua, para asistir a una conferencia bíblica. Esto les daría a Cam y a Robbie la oportunidad de conocer algunos cristianos nativos. Cuando terminara la conferencia, recogerían un cargamento de Biblias en español y se adentrarían a la región montañosa. A Cam y a Robbie les pareció muy bien, pues disfrutaban paseando por las calles de la ciudad de Guatemala, probando la comida nativa y ensayando su español limitado. El viaje a Antigua 2 semanas después no fue tan placentero. Antes de proseguir su viaje a lomo de caballo, Edward Bishop había concertado el transporte de Cam y Robbie en un carro de mulas. Cuando éste iba ascendiendo por la ladera occidental de la cadena montañosa, comenzó a llover. Las 4 mulas que tiraban del carro avanzaban a paso lento. El mulero las azotaba sin compasión y gritaba maldiciones hasta el límite del cansancio. Pero no importó lo que intentara, no podía conseguir que las mulas se movieran más deprisa por aquel camino tan peligroso. El camino era tan resbaladizo que en algunas curvas las ruedas del carro se deslizaban de costado, lanzando pedazos de barro sobre los pasajeros. Una vez alcanzada la cima de la montaña, las mulas se lanzaron por la otra ladera, provocando la inclinación del carro en las curvas cerradas. Cuando Cam se asomaba por los precipicios que bordeaban el camino,
Lo único que podía hacer era orar para que llegaran a Antigua con vida. Llegaron. Edward Bishop les estaba esperando para mostrarles su habitación. Era un cuarto sencillo con 2 catres del ejército y una palangana para lavarse. A Cam y Robbie les bastaba. Sabían que su próxima escala en las montañas sería mucho más primitiva. La conferencia bíblica fue una experiencia reveladora. Pam había oído poco acerca de la historia de la región en Guatemala. Sabía que los españoles conquistaron el país en 1523 y declararon el catolicismo romano como religión oficial. Gran parte de los 2 millones de indígenas siguieron practicando sus antiguas religiones mayas, junto con la religión heredada de los españoles. En 1871 estalló una revuelta y el general Justo Rufino Barrios tomó el poder. El general Barrios era un reformador que abrió las puertas a las iglesias protestantes para que se instalaran en Guatemala. Anunció a su pueblo que tenían libertad para celebrar cultos religiosos donde quisieran. Se establecieron las primeras escuelas públicas no católicas. En general, llegó incluso a viajar a Nueva York para solicitar a la iglesia presbiteriana que enviara misioneros a su país. La iglesia respondió a su petición y más tarde sumó sus esfuerzos a la misión centroamericana. Todo esto había sucedido hacía unos 40 años, pero muchos funcionarios del gobierno seguían siendo católicos romanos recalcitrantes y les ofendía que un puñado de protestantes trabajaran en el país. En la conferencia, Cam y Robbie oyeron testimonios de cristianos protestantes guatemaltecos. A Cam le costaba trabajo creer lo que oía. Era como leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un zapatero contó al grupo que había integrado en la cárcel 63 veces. Un zapatero contó al grupo que había ingresado en la cárcel 63 veces por borrachera antes de convertirse. Desde entonces no volvió a embriagarse, pero lo habían encarcelado otras 3 veces, las últimas por predicar el evangelio. Cuando otros contaron historias de haber sido apaleados o apedreados, Cam pensó en qué clase de avispero se había metido. Llegó el último día de la conferencia. En la reunión matutina, Edward Bishop habló acerca de la necesidad que tenían los cristianos de compartir su fe con otros, aunque fueran extranjeros. Instó a todos los presentes para que encontraran a alguien con quien compartir su fe cada día. A Cam se le hizo un nudo en la garganta. Había sido cristiano desde que tenía 12 años y muchos amigos suyos también lo eran. Esto no se debía al protagonismo en su propia conversión, sino a su crianza en hogares cristianos y a quienes imitaron el ejemplo de sus padres. Sentado en una silla plegable de lona, Cam se dio cuenta por primera vez que no había hablado realmente acerca de su fe con ningún pagano. Allí estaba Edward Bishop, desafiándole a compartir su fe en español, y él ni siquiera lo había intentado en inglés. Peor aún, era un misionero. ¿Cómo había sido posible descuidar un asunto tan importante? Convencido de que debía remediar aquella situación,
Lo antes posible, Cam se apartó a la hora de comer. Tenía que encontrar una persona adecuada con quien compartir su fe. No fue tarea fácil para Cam. Tenía las manos sudorosas, el corazón le latía con fuerza y no tenía idea por dónde comenzar. Se acercó a una anciana que transportaba una bolsa de papas e iba acompañada de un muchacho. Decidió hablarles a ellos. Sin embargo, cuando abrió la boca para hablar, no pudo emitir nada más que algunos chasquidos. Cam se alejó de la escena avergonzado y agradecido de no tener que volver a ver a aquella mujer con el niño. Finalmente se tranquilizó lo suficiente como para volver a intentarlo. Esta vez vio a un joven apoyado en el escaparate de una tienda. Cam se le acercó cautelosamente. Esta vez sabía qué debía decir, pues lo había practicado suficientemente. Debería decir, ¿conoce usted al Señor Jesús? Sintió alivio al pronunciar inteligiblemente estas palabras. Cuando hizo esta pregunta al joven, este frunció el ceño confundido y respondió, lo siento, no lo conozco, y se encogió de hombros para disculparse. Yo también soy forastero de esta ciudad. Cam se ruborizó. Debería haber sabido que Jesús era un nombre de varón bastante común en español y que el joven entendería que Cam buscaba a un hombre llamado Señor Jesús. Como no sabía suficiente español para deshacer la confusión, Cam masculló. De todos modos, muchas gracias. Desilusionado, se dio media vuelta y huyó una vez más. Sintiéndose demasiado avergonzado para regresar a la conferencia, Cam se refugió en su habitación, cerró bien la puerta y se arrodilló al lado del catre. «Oh Dios, soy un fracaso», clamó, admirándose de habérselas arreglado para llegar tan lejos sin pensar en lo que implicaba ser misionero. Se preguntó cómo sería posible ponerse delante de alguien después de haber hecho el ridículo de una manera tan espantosa. Al día siguiente, Cam aún se sentía inquieto por causa de lo que había acontecido. Se alegró de que Edward Bishop les llamara a su despacho para asignarles tarea. Ansiaba salir de la ciudad y refugiarse en el campo. Robbie iría al norte de Antigua, mientras que Cam iría 8 kilómetros al sudeste a vender Biblias en las ciudades de San Antonio, Aguascalientes y Santa Catalina, Barahona. En la zona vivía un grupo de indígenas cachiquel. Pocos cristianos había entre ellos, si acaso alguno, y muchos nunca habían visto una Biblia ni oído hablar de ella. No fue necesario hacer muchos preparativos para la partida de los jóvenes. Tecpan, hacia donde se dirigía Robbie, estaba a unos 48 kilómetros al norte. Los jóvenes juntaron el dinero que tenían para comprar un caballo para Robbie, el cual costaba $25. Una cosa era segura, bromeó Cam. Aunque el caballo estuviera delgado, sería un viaje mucho menos espeluznante que un carro de mulas. Los dos amigos partieron el 23 de octubre de 1917. Acordaron volver a verse después de un mes
en la cercana población de Santiago Zacatepeques. Regresaría a Ciudad de Guatemala para el Día de Acción de Gracias, para asistir a otra de las conferencias bíblicas de Edward Bishop. Cam se quedó mirando hasta cuando Robbie y su caballo desaparecieron. Un pastor de la región, Isidro Alarcón, se había ofrecido para guiar a Cam a través de las plantaciones de café de Santa Catalina, Barahona. Después que se marchara Robbie, Cam levantó la mochila cargada de Biblias en español, se la echó a la espalda y agarró la maleta con la mano derecha. Isidro Alarcón, con otra carga de Biblias, marcó el camino a través de las torcidas calles adoquinadas de Antigua hasta salir al campo. Cam iba un paso atrás de Isidro y meditaba en lo que su amigo y él se estarían contando en un mes. Después de 2 intentos fallidos de compartir su fe, no estaba seguro de tener mucho que decir a los indígenas en Cachiquel.